Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y estoy aquí para ti, tú que estás estudiando, ansioso de conocimiento, deseoso de sacar las mejores notas, pues estoy aquí para ayudarte con esos objetivos. Además, espero de corazón hacerte llevadero el estudio y que termines disfrutando de esta maravillosa asignatura que es Historia de España. Que sí, que lo es, que es bonita, reconócelo. Reconoce que Historia de España es una asignatura bonita. Sé que lo estás reconociendo porque se te está escapando una sonrisa que te veo. Te recuerdo que el complemento perfecto a este podcast es mi libro de apuntes, cuyo enlace te dejo en las notas del programa. Bueno, otro concepto de los conceptos, otro concepto nuclear y transversal y vital para todo en la vida, la reforma agraria. Vamos a ver, pensamos lo siguiente, hasta el siglo XIX, la economía, o sea, en el antiguo régimen, la economía era eminentemente agraria, ¿vale? La economía era agraria, el 80% de la población dependía del campo, pero no solo era agraria, sino que además era poco productiva, para colmo. O sea, no solo tenemos a la mayor parte de la población de la sociedad trabajando en el campo, sino que es que encima el campo era poco productivo. ¿Vale? Y ya hemos visto cómo a lo largo del siglo XIX en España cuesta trabajo, pero a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, se va desmantelando el antiguo régimen, se va desmantelando esa sociedad estamental, esa monarquía absoluta y esa economía agraria. Primera mitad del siglo XIX. Cuesta trabajo acabar con el antiguo régimen, pero se va haciendo. Y dentro de ese desmantelamiento del antiguo régimen había que hacer algo con la tierra. ¿Por qué? Primero, es poco productiva. Y, oye, pregunta dificilísima. Voy a hacer una pregunta, muy difícil. ¿Qué pasa si el campo es poco productivo y da poco alimento? ¿Qué pequeño problema puede haber si el campo un año hay una mala cosecha por exceso de agua, por falta de agua, por un desastre natural? ¿Cuál es el pequeño problema que puede pasar si el campo es poco productivo y para colmo viene un desastre natural? Pues que hay hambre y que la gente muere. Y que la gente muere por hambre. Es entonces que había que solucionar el problema de la productividad del campo. Pero además, ¿qué otros problemas hay también graves? Las condiciones de vida de los campesinos eran directamente miserables. Los siervos, hasta el antiguo régimen, los campesinos trabajaban en régimen de servidumbre. No llegaban a ser esclavos, pero casi. Eran condiciones terribles. Pero es que cuando se abole la servidumbre, da igual. Los campesinos siguen con unas condiciones paupérrimas, malísimas. Siguen teniendo unas condiciones terribles, ¿vale? Entonces hay que solucionar esos problemas. Y para solucionar esos problemas se habla continuamente de la reforma agraria. Y otro problema más. Tercer problema. La tierra, ¿quién la posee? Pues en el antiguo régimen estamos hablando de la nobleza y el clero. Conforme avanza el siglo XIX, se van aboliendo los mayorazgos. ¿Qué es el mayorazgo? Te he pillado. Te he pillado. ¿Qué es el mayorazgo? No lo sabes. Después de no sé cuántos episodios, no sabes lo que es el mayorazgo. Pues mira un episodio atrás, que le he dedicado un episodio. Bueno, venga, lo voy a explicar. Esa institución de raíz medieval que obliga a traspasar todo el lote de tierra de padre al primogénito, de manera que esa tierra no se podía ni dividir, ni vender, ni te podías desvincular de ella, ¿vale? Así que la tierra se acaba concentrando en unas pocas manos. Bien, yeah. Entonces, ¿qué sucede? Que la tierra tradicionalmente la poseía la nobleza y el clero, pero se van desvinculando los mayorazgos y los nobles pueden empezar a vender parte de su tierra o su tierra si es que no la querían, y empiezan las desamortizaciones y se le empieza a expropiar tierra a la iglesia. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que la tierra pasa a manos privadas, pero los nuevos dueños de la tierra tampoco es que se esmerasen mucho en sacarle productividad, en mejorar las condiciones de los campesinos. O sea, en el fondo,
las desamortizaciones son fallidas porque lo único que cambia en la situación es los dueños de la tierra. Antes era un noble y ahora hay un señor al que acabaremos llamando cacique, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Como hay un problema con el campo, continuamente se está hablando de la reforma agraria, la reforma agraria, la reforma agraria. Hay que hacer algo con el campo y con su población. Hay que hacer algo, no puede ser que los campesinos vivan como vivan y que al campo se le saque cero productividad, ¿vale? Además, otro problema más, a los 4 que ya he mencionado, a los 3 que ya he mencionado. En España, ¿cómo era la estructura de la tierra? Al sur había latifundios, grandes extensiones de terreno, de manera que los jornaleros no tenían tierra. No tenían tierra y tenían que ir de un sitio a otro, según la temporada, ¿vale? Según les contratasen. En el norte había minifundios, sí, había parcelas más pequeñas, pero escasamente rentables, ¿vale? Entonces esa es la situación. Como ya hemos dicho, a lo largo del siglo XIX se va aboliendo el régimen señorial, se va aboliendo los mayorazgos y se dan también las desamortizaciones, ¿vale? Pero, como hemos dicho, no funciona. Así que llegamos a la Segunda República y el gobierno de la República intenta por fin solucionar esto. Spoiler, tampoco lo consigue. Había buenas intenciones, pero tampoco lo consigue. Entonces, en 1931 hay una serie de leyes, ¿vale? Como es, por ejemplo, la Ley de Términos Municipales, que prioriza contratar a parados. La Ley de Jurados Mixtos, ¿vale? Para regular las jornadas y los salarios. La Ley del Laboreo Forzoso de fincas infraexplotadas, ¿vale? Obligar a trabajar tierras que no se están trabajando. Y luego tenemos en 1932, dentro de ese bienio reformista, la Ley de Bases de Reforma Agraria para expropiar tierras que no se están explotando, previa indemnización, etcétera, etcétera. Pero, bueno, esa medida del bienio reformista, tenemos un episodio dedicado al bienio reformista, bueno, pues tampoco llegan a implementarse con la eficiencia que se pretendía, ¿vale? Y esa es la idea. Entonces, reforma agraria, pues con la reforma agraria se pretendía solucionar todos esos problemas que hemos dicho, ¿vale? La escasa productividad de la tierra, las malas condiciones de los campesinos, la estructura de la propiedad que se concentraba en unas pocas manos, en unos pocos propietarios que no la sabían explotar ni querían hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se habla continuamente de la reforma agraria, aunque, como he dicho, pues no llegase a implementarse como se pretendía. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te recuerdo, tengo 250.000 proyectos más relacionados con la educación. Por ejemplo, tengo otro podcast de historia, se llama Historia con el Móvil, pero sobre todo, si quieres estar al tanto de todo ello, sígueme en mis redes sociales, que te dejo el enlace en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme.